Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 26. Dice la palabra del Señor: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor. Oh Padre eterno, Dios bueno, misericordioso eres tú, Dios de toda consolación, Dios santo, Dios de ira santa, Dios justo. Siendo nosotros miserables pecadores, tú enviaste a tu amado Hijo para que pudiéramos ser salvos. Oh Señor, ten misericordia. Obra en aquellos por los que Cristo murió. Dales la fe salvadora. Señor, que tú obres. Obra en muchas personas aquí en Málaga. Podamos ver personas verdaderamente convertidas a ti, con hambre y sed de tu palabra. No queremos ver personas entre nosotros con una profesión externa de fe, simplemente. Sino queremos ver hombres y mujeres verdaderamente convertidos, con una fe verdadera, sincera, en tu amado Hijo. Te rogamos que tú uses esta palabra, tú santifiques a tu pueblo y tú obres en los que aún no tienen fe verdadera. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. En esta serie de mensajes sobre el tema Las 5 solas de la Reforma, en el último sermón empezamos a ver el tercer fundamento de la Reforma protestante: sola fe. Sola fe. En primer lugar, hice una comparación general de la enseñanza reformada y la católica romana sobre la justificación, que es muy importante. La justificación por la sola fe. Esto no es lo que creen los católicos romanos. En segundo lugar, empezamos a ver cuáles son las características de la verdadera fe. Expuse, en primer lugar, cuál es la fuente u origen de la fe salvadora. Esta es un don de la gracia soberana de Dios. No es algo que produce el hombre o que surge del ser humano. No es que unos tienen una predisposición mayor a creer que otros. No. Esto es una enseñanza totalmente errónea, que muchos evangélicos pues promueven. Como Dios previó que unos tenían más disposición para creer, entonces los eligió. Esto no es bíblico. La fe es un don de Dios, un don de Dios. Vimos también que la fe salvadora es producida por la obra del Espíritu Santo. Es un don de Dios. ¿Quién la produce? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo usa su santa palabra para obrar tal fe en los corazones. A continuación, en segundo lugar, comencé a exponer los hechos de la fe salvadora, dentro de las características, ¿no?, de la verdadera fe. Fuente de origen de la fe salvadora. En segundo lugar, vimos los hechos de la fe salvadora. Donde hay fe salvadora, hay hechos palpables, tangibles, visibles. Primero vemos que está el fruto de un corazón puro, que se manifiesta externamente en obras. El segundo hecho que vimos es que se manifiesta o se ve el fruto de un corazón humilde.
En tercer lugar, vimos el fruto de un corazón tierno que obra por el amor. En cuarto lugar, se ve el fruto de la obediencia. Otro hecho de la fe salvadora, hay fruto de obediencia. En quinto lugar, vimos que la fe salvadora resiste las pruebas. En sexto lugar, vimos que la fe salvadora da al corazón la victoria sobre las vanidades de las cosas de este mundo. Donde hay fe, hay victoria sobre las vanidades del mundo. Bueno, todo esto nos enseña que la salvación es doble, es tanto legal como experimental, y consiste en justificación, la justificación por la sola fe, y santificación. Donde hay fe verdadera, hay santificación progresiva. Se va creciendo en santidad. Bien, en la predicación de esta mañana vamos a continuar considerando más hechos de la fe salvadora, en concreto 2 más que no los vimos en el sermón anterior. 2 hechos más de la fe salvadora. En séptimo lugar, la fe salvadora nos lleva a tener una certeza en nuestro corazón, a estar firmemente convencido de la infalibilidad y excelencia de las Santas Escrituras, con autoridad sobre nosotros y nuestras vidas. Es un largo título, ¿vale? Lo sé. En resumen, la fe salvadora nos lleva a tener certeza, a estar firmemente convencidos de la excelencia de las Escrituras, de la palabra de Dios, y que tienen autoridad sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Es la certeza de que no hay ningún otro libro como la Santa Biblia. Dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios no solo estamos convencidos, si hay fe salvadora, si tenemos fe verdadera, no solo estamos convencidos de que toda la Escritura es inspirada por Dios, sino que también es útil. Y nos capacita la palabra de Dios para alabar al Señor, adorar al Señor y obrar. Hacer esas obras que Dios nos demanda en su palabra. Dice en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos del corazón. Y ciertamente la palabra obra esto. Es el Espíritu de Dios que usa su palabra para obrar tal cosa en nosotros, pero donde hay fe salvadora. Donde no hay fe, la palabra de Dios no obra tal cosa. Y no es que no sea eficaz, es eficaz, pero para condenación de esa persona, que no tiene fe verdadera. El último hecho de la fe verdadera que vamos a ver es que la fe salvadora responde apropiadamente a todo lo que dice la Escritura. Bueno, está relacionado con lo anterior. Responde apropiadamente a todo lo que nos dice o nos enseña las Escrituras. La palabra de Dios nos habla de 3 formas distintas, por medio de mandamientos, amenazas sí, y promesas. La fe salvadora, que es la fe viva y verdadera, no es selectiva en su reacción a la palabra de Dios. Siempre responde apropiadamente a todo lo que dice la Biblia. Hay personas que solo les gustan las promesas de las Escrituras y les encantan las promesas y citan las promesas y se las saben de memoria. Mientras que a la vez esas mismas personas desprecian los mandamientos y las amenazas que hay en la Biblia también. Esto es una manifestación de orgullo y egoísmo por parte de esa persona. Los que piensan así tienen que cuestionarse si realmente tienen fe verdadera. Sí, hermanos. Los que solo piensan o responden apropiadamente o les preocupa
o les gustan las promesas de Dios en la Biblia, y les da igual sus mandamientos, les da igual las amenazas o advertencias que Dios da en su palabra, tendríamos que cuestionarnos si esas personas tienen verdadera fe. Por otro lado, hay quienes solo se centran en las amenazas y se olvidan de los mandamientos y de las promesas. Esta actitud lleva a la depresión espiritual. Y ven a Dios nada más que como el amenazador. Y que está amenazando continuamente. Y que está que quiere, vamos, hacerme daño. Esto no es así. Dios es muy bueno y misericordioso. Y si advierte y amenaza es para nuestro bien. Y si solo nos centramos en eso, olvidamos las promesas del Señor, olvidamos sus mandamientos o no los tenemos en cuenta, nos podemos caer en el extremo de la depresión espiritual, el abatimiento. Hay otros que solo se centran en el cumplimiento de los mandamientos, queriendo buscar su propia justicia. Y esto es signo o señal de egoísmo, o sea, de orgullo más bien, y de legalismo. Hay que cumplir una serie de cositas, un checklist. Nos olvidamos de la advertencia, de la amenaza del Señor, nos olvidamos de sus promesas. No. La fe salvadora responde apropiadamente a cada forma en la cual Dios nos habla a través de su palabra. Cuando Dios manda, el cristiano, por la gracia de la fe, obedece. Cuando Dios manda, obedecemos. La fe verdadera obedece. Dice en Juan capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Es condición indispensable que el entendimiento sea puesto en sumisión a la obediencia a Cristo, es decir, a la enseñanza de Cristo. Por la obediencia al Señor Jesucristo somos librados del error y del pecado, y entonces hallamos la verdadera libertad, como dice en Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra es obedecerla, no solo conocerla, sino obedecerla. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. He aquí el poder de Dios, cuando Él se place en desplegarlo en la salvación de un pecador. Nuestro corazón por naturaleza es duro como una piedra, pero el Señor obra por su gracia en nosotros. Es Dios quien obra en nuestros corazones. Quita ese corazón de piedra, pone un corazón de carne, haciendo así que esa persona ame los mandamientos de Dios. Y en aquellos que ya ha obrado el Señor, Dios sigue quebrantando sus corazones, sigue obrando en ellos para que esos hijos suyos amen más sus mandamientos. Amen los mandamientos de Dios. Guarden su palabra. Así que la fe salvadora responde apropiadamente a cada forma en la cual Dios nos habla a través de su palabra. Cuando Dios manda, el que tiene fe verdadera obedece. Pero también cuando Dios amenaza, por la gracia de la fe, el cristiano responde adecuadamente. ¿Cómo? Temblando. El que tiene fe salvadora tiembla ante las amenazas de Dios. Pues si yo soy un hijo de Dios, ¿tengo que temblar? Sí. El que tiene fe salvadora tiembla ante las amenazas de Dios.
Isaías 66, versículo 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Claro. No es que Dios da amenazas o castigos, o sea, advertencias. Si vas por ese camino, si haces tal cosa, te va a pasar tal cosa, y bueno, pues, bueno, es Dios de amor aquí. Bueno, lo dice, pero en fin, al final no lo va a hacer. O sea, está ahí como, bueno, para los impíos, ¿no? Por si algún impío lee eso, lee la Biblia. Los que son muy malos, ¿no? No, así no responde la fe salvadora. La fe verdadera, cuando leen la palabra de Dios, las amenazas que las hay, las amenazas del Señor, tiembla. Es que está hablando Dios. Cuidado. Y en tercer lugar, cuando Dios promete, el cristiano, por la gracia de la fe, confía. Esta es la respuesta apropiada, confía. No duda de las promesas de Dios, confía. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, la certeza. Dios da promesas en su palabra. Yo creo que Dios las va a cumplir. Confío plenamente en Dios. Así responde la fe salvadora. Bien, dentro de las características de la fe salvadora, hasta aquí hemos visto 2 puntos. Dentro de las características de la fe salvadora hemos visto la fuente o origen de la fe salvadora, los hechos de la fe salvadora. En tercer lugar, otra característica de la fe verdadera es que la fe salvadora solo cree en Cristo para la salvación. Esto es algo que sabemos, pero hay que recordarlo. Y tiene unas implicaciones. La fe salvadora solo cree en Cristo para la salvación. Y este creer incluye conocimiento, convicción y confianza. 3 cosas. Conocimiento, convicción y confianza. Primero hay, o debe haber, un conocimiento que es indispensable para la fe. Necesitamos saber quién es Jesucristo, qué ha hecho y qué es lo que puede hacer. La fe nunca puede comenzar en un vacío de conocimiento, sino más bien en un conocimiento verdadero de la palabra de Dios que es indispensable para la fe salvadora. Un conocimiento que es indispensable. Hermano, no puede haber fe salvadora, fe verdadera, si se creen doctrinas erróneas. En cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a su obra redentora, si se cree en un evangelio distinto. En un evangelio deformado, no puede haber fe salvadora. Habrá un tipo de fe, pero no la fe verdadera, que ya lo veremos más adelante. Un conocimiento verdadero de las Escrituras es indispensable, es necesario para la fe salvadora, la cual también incluye, en segundo lugar, convicción. La fe salvadora es un asentimiento sincero y profundo a la verdad, es un convencimiento de que esa verdad es para mí, para yo creerla y aplicarla, es para mi corazón. No es así, bueno, para un grupo de personas. No, es para mí. Yo tengo que creer eso que dice la palabra y aplicarlo. Por ejemplo, no solo debemos conocer la verdad acerca de Cristo y su obra, sino que también debemos creer que es cierto. Que es cierto, que es verdad. ¿Quién es el Señor Jesucristo y lo que Él hizo? No decir que sí, eso fue así porque es que me lo han enseñado. Porque lo dice mi padre o mi madre.
Hombre, porque lo dice el pastor, pues lo ha repetido ya un montón de veces de la iglesia, del púlpito. No. Tú tienes que estar convencido en tu corazón, personalmente, de que eso es verdad. De quién es el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se entregó, murió en la cruz para pagar por los pecados de pecadores, para salvarlo. Tienes que estar convencido de eso. Si no estás convencido de tal cosa, es que no tienes fe salvadora. Otro ejemplo es en relación con la doctrina del pecado. Existe una gran diferencia entre oír y leer lo que es la convicción de pecado y hacer que ésta se sienta en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Es distinto. Muchas personas saben la teoría, saben lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Han escuchado sermones sobre la depravación total. Pero tales personas, muchas de ellas, son totalmente extrañas a la experiencia de tener una verdadera convicción de pecado. La fe salvadora tiene una verdadera convicción de pecado. De modo que un inconverso puede oír lo lamentable que es el estado en el que se encuentra un pecador delante de Dios y cuán terrible ha de ser el sufrimiento que está reservado para él en el infierno, pero cuando el Espíritu de Dios le lleva al lugar en el que le muestra la condición en que se encuentra su propio corazón y le hace sentir la fuerza de la ira de Dios en su propia conciencia, éste se encuentra listo para humillarse y ver la desesperada situación en la que se encuentra. Una cosa es escuchar, otra cosa es que uno lo reconozca y tenga esa convicción de pecado en su corazón. Claro. ¿Conoces tú algo de esta experiencia? ¿Niño? ¿Joven? ¿Adulto? Esto solo lo puede obrar el Señor. La fe salvadora incluye, en tercer lugar, confianza. La fe no puede ser solo conocimiento y convicción, sino que debe llegar a la propia entrega a Cristo. De manera que el pecador perdido se vincula, por así decirlo, personalmente a la persona del Señor y Salvador Jesucristo. Si una persona profesa con sus labios ser cristiana y tener fe, pero en su corazón continúa confiando en sus propias obras de justicia o en la práctica de su religión, sea la que sea, en la práctica de su religión o en su iglesia, esa persona no tiene fe salvadora, su fe es falsa. Si no confía verdaderamente en el Señor Jesucristo, su fe es falsa. Ese conocimiento, esa convicción le lleva a Cristo, si es una fe verdadera, le lleva al Señor Jesucristo, a confiar plenamente en Cristo, no en mis obras de justicia, no en lo que yo me porte, no en lo que yo haga o deje de hacer, en Cristo, confiar solo en Cristo para la salvación de su alma. Ahora, esta confianza en el Señor Jesús incluye mirar a Cristo. Vamos a ver algunos textos bíblicos.
Dice en Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. Esto es mirar a Cristo. Cuando veáis, digo a los niños, a los jovencitos, cuando veáis en la Biblia expresiones como mirar a Cristo, mirar a Jesús, o alguien os lo diga. Esto no es que nosotros, vamos a ver, ¿dónde está Jesús? A ver, si miro más al cielo. O si voy a la iglesia, ¿no? A lo mejor lo puedo ver en algún lado. ¿No? Mirar a Cristo es creer en Cristo, eso es. Creer en el Señor Jesucristo. Isaías 45, 21, 22 dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí. Bueno, si Dios es espíritu, ¿dónde vamos a mirarte, Señor? ¿Dónde vemos? No es un mirar con los ojos físicos. Es un mirar con los ojos de la fe. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Creer en Jesucristo implica confiar en el Señor Jesucristo, implica mirar a Cristo. En segundo lugar, venir a Cristo. Dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice en Juan 6, 35 y 37, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene no le echo fuera. He aquí la misericordia del Señor. El que va a Cristo no solo cree en el Señor Jesucristo, sino que va a Él. Y nuevamente no se está refiriendo a un andar, ir a un lugar físico, no. Es acercarse al Señor Jesucristo, confiar plenamente en Él. Tener una disposición de gratitud, de amor, de entrega a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? He aquí estoy dispuesto a servirte. Venir a Cristo. Lucas 6, 46 y 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca, etcétera, etcétera. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. El que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, venir a Cristo abarca en sí mismo fe en el Señor Jesucristo, arrepentimiento y autonegación. Venir a Cristo significa darle la espalda al pecado y confiar en el Señor Jesús para todo. Venir a Cristo es dejar todas las falsas confianzas. Significa renunciar a todo el amor por el pecado. Y yo añado, por todos los pecados. Significa renunciar a todo el amor por el pecado y un mirar a Jesús como el único fundamento de nuestra confianza y esperanza. La fe salvadora es la que cree, confía solo en Cristo. Y esto implica no solo mirar a Cristo, venir a Cristo, sino también, en tercer lugar, incluye recibir
a Cristo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un recibir a Cristo en el corazón por la fe, como Salvador, Señor y Maestro. Y esto implica una entrega a la autoridad de Dios, un sometimiento de uno mismo a su gobierno soberano. Si nosotros recibimos al Señor Jesucristo es porque Él ya ha obrado antes en nuestros corazones. Nos ha dado la fe salvadora, la fe verdadera. Entonces recibimos al Señor, miramos a Cristo, venimos a Cristo y recibimos a Cristo. Y este recibir implica un sometimiento a la autoridad de Cristo, a su gobierno. No es solo creer en el Señor y yo miro a Cristo, vengo a Cristo, procuro servirle, obedecerle, aquí y allá. Ay, pero cuando vienen situaciones difíciles y pruebas a mi vida y el Señor me trae pruebas o me reprende, eso ya... por ahí no paso. Y así hay muchos, ¿eh? Así hay muchos. Que dicen que han ido a Cristo, que ponen su fe en Cristo, pero no se someten al gobierno y a la autoridad y a la soberanía de Cristo. No se someten. No lo han recibido verdaderamente. Creen en Jesucristo mientras todo esté bien. Tranquilo en mi vida. Y esto no es así. Esas personas se autoengañan. La fe salvadora descansa solo en el Señor Jesucristo y su sangre derramada para salvación y reconciliación del pecador con Dios. Bien, después de haber visto las características de la fe salvadora o fe verdadera, cuál es su origen y los hechos de la fe salvadora, en tercer lugar voy a exponer que existe tal cosa como una fe falsa, una fe que no salva. Uy, esto es así. Hermanos, la realidad de la existencia de la fe falsa o falsificada está claramente revelada en las Escrituras. Hay tal cosa como una fe falsa. Este tipo de fe se caracteriza en su naturaleza, es decir, no surge de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, pero también se caracteriza por su duración, es temporal, no persevera hasta el fin. Esto fue lo que le pasó, por ejemplo, y vamos a ver ejemplos en las Escrituras, lo vais a entender, lo vais a ver muy claramente. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Simón el Mago. En Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 11, Hechos 8, 4 al 11, tenemos por un lado a Felipe predicando el Evangelio y por otro a Simón haciendo sus trucos de magia. Y entonces llegamos a los versículos 12 y 13. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó, dice, está aquí puesto, ¿no? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. De este Simón se dice que creyó, fue bautizado y estaba siempre con Felipe. Un creyente, ¿no? En ese momento estamos allí nosotros, lo vemos. Hombre, este hombre era mago, pero mira, ha creído, ¿no? Se ha arrepentido, se ha bautizado. Pregunta: ¿era la fe de Simón una fe verdadera o una fe falsa? ¿Sabéis la respuesta?
Hechos capítulo 8, versículos 18 al 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos, esto ocurrió poco después, poco después de haber sido bautizado. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder. O sea, este todavía tenía en su corazón delirios de grandeza. Este todavía tenía en su corazón su deseo de ser grande, un gran mago, de tener poder, ¿no? Ser poderoso. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro, pero si he creído y me he bautizado. Y estoy al lado de Felipe, está al lado de Felipe, está escuchando a Felipe. Pedro le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón, tú dices que has creído en Jesús, pero tú no tienes fe verdadera, tu fe es falsa. Le está diciendo Pedro, tu fe es falsa. Porque estás en prisión de maldad. Todavía sigues esclavizado a tu pecado, Simón. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué fue de Simón? No sabemos. Alguien puede creer en su mente toda la verdad contenida en las Escrituras y estar familiarizado con ella. Puede haber estudiado la Biblia por mucho tiempo y aún así no tener una fe verdadera, porque no se aprecia en la vida de esa persona las características, los frutos que hemos considerado antes de la fe verdadera. Vemos otro ejemplo de esto, Jeremías, capítulo 13, versículo 11, dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Juntarse o adherirse a Dios es lo mismo que confiar en Él. Sin embargo, de esa misma generación, Dios dijo en el versículo 10, versículo anterior, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. El pueblo de Israel manifestaba externamente que confiaba en Dios. Pero andaba en las imaginaciones de su corazón. Realmente iban en pos de dioses ajenos. No tenían una fe verdadera. Isaías capítulo 48, versículos 1 al 4. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Juran en el nombre de Dios, pero no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran. Yo soy israelita, yo soy de Israel, yo soy de Jerusalén. Y en el Dios de Israel confían, dicen. Y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos.
Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo que publiqué, lo hice pronto, y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro. ¿Cómo? O sea, confían en Dios, pero son duros. Y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Porque decían, hablaban, trataban de mostrarle a otros externamente que confiaban en Dios. Pero su corazón estaba todavía endurecido. Eran barras de hierro. Así también en el tiempo presente muchas personas carnales y mundanas dicen creer en Cristo para que les sostenga, para que les guarde de no ir al infierno, y están confiando que ningún mal va a venir sobre ellos. Sin embargo, su confianza es una horrible presunción. No se han entregado verdaderamente a Cristo. Siguen en sus pecados. Yo no les voy a hacer nada malo. No, tú no lo verás. Pero en su corazón están endurecidos todavía. Estos son aquellos cuya semilla cayó en pedregales, según nos enseña la parábola del sembrador. Y el Señor Jesucristo, explicando esta parábola, dice en Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen por algún tiempo. Con respecto a esta clase de creyentes temporales, lo pongo entre comillas, el Señor declaró que ellos oyen la palabra y la reciben con gozo. Son esas personas que externamente han manifestado ser felices, estar felices, tener rostros radiantes, externamente se les ve unos espíritus exuberantes y uno ve y dice, ¡buah! ¡Qué cristiano más fervoroso! Se les ve lleno de celo. Vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y contagian a otros con esa felicidad, ¿no? Ese celo. Pero su fe es temporal. Sus corazones siguen deseando sus propios deseos, siguen viendo el pecado como algo no tan malo. Siguen albergando pecados en sus corazones sin humillarse, sin arrepentirse, sin tratar con ellos. Es difícil distinguir a estos de los cristianos genuinos. La diferencia no es aparente, no se aprecia claramente, hay que mirar debajo de la superficie, en su corazón. Dice el Señor, ellos no tienen raíz en sí mismos. Otro caso similar lo tenemos en Juan capítulo 6, versículos 60 al 69, que no voy a leer entero. Este texto nos relata cómo en cierta ocasión, después de predicar el Señor Jesús a muchos de sus discípulos, dice ahí, a estos no les agradó las palabras que dijo el Señor, y le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eran unas palabras difíciles de aceptar para ellos. A estos discípulos les ofendió la predicación del Señor y en consecuencia se sentían disgustados por lo que habían oído. Pero dice nuestro pasaje que sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pero dice que eran sus discípulos. Y después dice el Señor que hay algunos entre vosotros que no creen. Eran discípulos o eran conocidos como discípulos del Señor porque habían hecho una profesión externa de fe.
Y como iban detrás de Jesús, siguiendo a Jesús, pues son sus discípulos. Ya, dicen que han creído, van detrás de Jesús, discípulos. El Señor les dice, hay algunos de vosotros que no creen. Con estas palabras el Señor estaba diciendo que algunos de los que pretendían ser sus discípulos en verdad no creían en Él. Esto es, no tenían fe salvadora, sino una fe falsa. ¿Cuál fue la reacción de estos supuestos creyentes? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Se sentían incómodos con tal clase de enseñanza del Señor. Querían palabras más suaves, que no les confrontaran ni les comprometieran en el discipulado, que no les mostrara el verdadero estado de sus corazones. Pero es interesante notar que el Señor Jesús no salió corriendo detrás de ellos, procurando impedir que no le dejaran, sino que dirigiéndose a los 12 apóstoles, les dijo en una forma amorosa, pero valiente, se los dijo el Señor, ¿queréis acaso iros vosotros también? Hermanos, este texto es tan claro, y nos habla en contra de la moda que hay hoy en día. No seamos tan estrictos con la verdad. No levantemos muros tan altos que no podamos alcanzar a los perdidos. ¿Y qué hizo aquí el Señor entonces? No pongamos muros tan altos que si no va a haber divisiones y pues se nos van a ir de la iglesia. ¿Qué hizo el Señor aquí entonces? Levantó un muro bastante alto. Esta es la palabra, esta es la verdad. El que la quiera oír, que se quede. El que no, que se vaya. Y el Señor no fue detrás de los que se fueron, ¿eh? No fue detrás. Uy, espera, Pedro, que se me está yendo la gente. Voy detrás de ellos. A ver, les voy a aclarar lo que he dicho, mira, para que me entiendan, que a lo mejor me han malinterpretado. No, el Señor fue claro en lo que dijo. Y se dirigió a los discípulos. ¿Vosotros qué? ¿Queréis acaso también iros vosotros? Porque yo no voy a cambiar el mensaje. Esto es lo que hay. ¿Vosotros qué? ¿Tenéis fe salvadora? Aquellos están manifestando que no. ¿Y vosotros? La respuesta de Simón Pedro fue clara y contundente. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Hemos creído. Los otros decían haber creído también, pero no habían creído verdaderamente. Pedro dice, nosotros hemos creído verdaderamente en ti, Señor. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí fe salvadora. Bien, ya para concluir, la fe salvadora es creer en Cristo con el corazón. No existe tal cosa como una fe en Cristo donde no hay un verdadero amor por Él. Y por amor verdadero queremos decir un amor que se evidencia en la obediencia por amor al Señor y para su gloria. Así como la incredulidad es una rebelión contra Dios, la fe salvadora es una sujeción completa a Dios. Y ya lo hemos visto antes. Incluye obediencia al Señor, sometimiento a su soberanía. Pregunto a todos los que estamos aquí y a los que escuchen este sermón. ¿Cuál es la clase de fe que tú tienes? ¿Es la fe salvadora?
¿Es esta fe la que te está llevando a no encubrir tus pecados, sino a tratarlos bíblicamente? Qué triste es la condición de aquellos que dicen tener fe salvadora, pero cuando pecan no se entristecen por el pecado, no le dan importancia a lo más mínimo. Hermano, esto le puede pasar a un verdadero creyente, ¿eh? Sí, de forma puntual, ocasional. Un endurecimiento ocasional puede pasarle a un verdadero creyente. Y uno le dice, le muestra sus pecados y esa persona, esto es lo que yo quiero. Pero tarde o temprano, si esa persona tiene fe salvadora, es un verdadero hijo de Dios, Dios lo humillará y se arrepentirá y le pedirá perdón al Señor por su endurecimiento, por no haber reconocido su pecado, y se volverá a Cristo, sí. Pero cuando aquel sigue en esa obstinación, cuando sigue endurecido, cuando no le da importancia a sus pecados, un día, otro día, y como si nada, y tú ve a decirle o a señalarle, mira, eso no está bien, eso no lo quiere el Señor, y vienen las excusas. No, pero esto, pero es que lo otro, pero es que por aquí, pero es que por allá. Y sigue en esa condición. Esa persona está manifestando que no tiene fe salvadora, aunque diga ser cristiano. No ha sentido, no siente y parece que no sentirá ningún dolor por sus pecados, ni el más mínimo deseo de cambiar. Ahora se viste bien, ¿eh? Se porta bien en la iglesia. Si hay que ayudar a alguien, ayuda, ¿eh? O sea, ¿eh? ¿Y el pecado? El pecado es algo extraño para esa persona. Tiene la fe falsa, no la fe verdadera. Si tú tienes fe salvadora, esta te llevará, como a David, a decir: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Sí, porque el creyente todavía hay pecado, tristemente. Pero el mismo creyente clamará al Señor y le dirá: Señor, muéstrame el estado de mi corazón. Si yo no clamo al Señor por esto, pues, ¿qué soy? ¿Qué hay en mí? Quien tiene fe salvadora es aquel que delante de la presencia de Dios y de las Escrituras examina bien su corazón, se prueba a sí mismo, le pide a Dios que le muestre cuáles son sus motivaciones, sus más íntimos pensamientos, y si se está conduciendo de una forma pecaminosa, pueda reconocer cuáles son esos pecados y arrepentirse y volverse a Cristo. Aún más, esta persona con fe salvadora anhela, desea fervientemente conducirse en santidad, en rectitud. ¿Estás viendo en tu corazón y en tu vida las características y los frutos de la fe salvadora, la fe verdadera, según Dios nos revela en su palabra? Quien tiene fe salvadora recibe con mansedumbre la palabra de Dios en el corazón y es un hacedor de la misma, perseverando en ella. De esta forma, el verdadero creyente es bienaventurado en todo lo que hace. Y podemos llegar a pecar, tristemente. No queremos, pero pecamos. Pero el creyente, el que tiene fe verdadera, responde adecuadamente a la palabra de Dios y se arrepiente de sus pecados, verdaderamente, y cambia.
Clama al Señor para que le ayude a cambiar, a crecer en santidad. Porque si sigues lo mismo. Queridos hermanos, al predicar y vivir estas verdades en el temor del Señor y para su gloria y honra, estamos promoviendo ese firme fundamento de las Santas Escrituras y de la Reforma, que es la sola fe. Y veis que esto no es solo decir, yo creo en Cristo. No es solo eso. Es muy importante eso, claro, pero no es solo eso. Hay implicaciones detrás de esa profesión de fe. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo y hacer profesión de labios, que se sepa que hemos creído verdaderamente en Cristo. Pero esto tiene unas implicaciones y unas manifestaciones. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído, que nos confronta y al mismo tiempo nos anima, nos consuela, porque tú nos cuidas, tú eres nuestro Padre Celestial. No solo nos muestras nuestro pecado, también nos muestras el camino de salvación. Tú nos revelas cuál es la verdadera fe. Señor, no nos dejemos engañar por este mundo o por otras personas que dicen ser cristianas. No nos dejemos engañar por nuestro corazón engañoso. Ayúdanos, oh Dios, a examinarnos con un corazón sincero delante de ti, abriendo tu palabra, meditando en ella, clamando a ti en oración. No hay aquí nadie autoengañado, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de esta iglesia, Padre. Y obra, oh Dios, en los niños, en los jóvenes aquí. Te suplicamos todo esto para tu gloria, Padre, para el bien de las almas. Por Cristo nuestro Salvador. Amén, Padre. Amén.